Bien, son las 3 de la tarde, vamos a iniciar nuestra segunda sesión. Bueno, fíjense bien, vamos ahora a nuestro siguiente problema de interés compuesto y bueno, pues nos quedaría, bueno, déjenme ponerlo la redacción y tendríamos nosotros lo siguiente. Ok, dice, Andrés ahorra 1.400.000 en un banco que le ofrece una tasa efectiva del 4% mensual. Bueno, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué monto recibirá si retira su dinero al cabo de 1 año y medio? Bueno, fíjense bien. Primero vamos a ver todos los parámetros con los cuales contamos. Entonces, el capital en este caso sería 1.400.000. Muy bien, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, la tasa de interés nos dice que es 4% mensual. Cuando dice tasa efectiva se refiere al interés compuesto, ¿sale? Ojo, nada más aquí lo menciono, pero si dice tasa efectiva se refiere a interés compuesto. Muy bien, entonces la tasa de interés sería 4% dividido entre 100 y me quedaría 0.04 y ojo, tenemos que son meses porque justamente aquí me lo indica mensual. Muy bien. Bueno, después nos están pidiendo el monto y nos dice que se retira el dinero al cabo de 1 año y medio, es decir, 1.5 años. Pero como aquí tenemos la discrepancia entre los meses y los años, tenemos que transformar esos años a meses. Entonces, si es 1 año y medio, ¿cuántos meses tendría? 18 meses, maestro. Exactamente. Entonces, si a alguno de ustedes no le quedó claro por qué son 18 meses, nada más hágamelo saber. Y bueno, recuerden aquí que ya la tasa de interés ya está en concordancia con el periodo o tiempo. Por lo tanto, vamos a sustituir en nuestra fórmula y nos quedaría 1.400.000 multiplicado por 1 más la tasa de interés que es 0.04 elevado a la 18. Y bueno, pues vamos a ir reduciendo todas estas operaciones, lo cual nos va a quedar 1.400.000 multiplicado por 1.04 y todo esto elevado a la 18 potencia o a la 18ª potencia. Esto es igual a 1.400.000 multiplicado por, y si nosotros elevamos 1.04 elevado a la 18ª potencia, nos va a quedar 2.02. 2.02. De tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, nos va a quedar 1.400.000 por 2.02, nos quedaría 2.828.000. Déjenme poner 2.828.000. No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a este problema. Profe, Dígame. cuando la eleva a la 18, eso significa que son los 18 meses, ¿verdad? Exactamente. Que es lo de el periodo. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Todo bien, maestro. Ok. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza, pregunten.
Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, muy bien, continuamos entonces. Bien, siguiente problema nos quedaría de la siguiente forma. ¿Cuánto dinero tendré dentro de 426 días si he invertido, voy a poner 200,000 pesos, a una tasa de interés del 14% efectivo anual o compuesto, saben que es lo mismo, ¿sale? Bueno, fíjense bien. Vamos a ver primero los datos con los cuales contamos. Primero, sabemos que tenemos el capital. El capital sabemos que van a ser 200,000. Bueno, la tasa de interés nos quedaría 14% y bueno, en este caso tenemos que dividir 14 sobre 100 y nos va a quedar 0.14 y ojo, aquí nos va a quedar como dice anual, entonces quiere decir al año. Y bueno, el monto, porque me dice cuánto dinero tendré después de que finalicen esos 426 días. Entonces, ojo, aquí tendríamos que en el tiempo son 426 días. Pero la pregunta es, ¿cómo lo transformo? Porque recuerden que no está en las mismas unidades. Si bien es cierto, aquí está en días y aquí en años, ¿cómo lo voy a transformar? ¿Alguna idea? ¿Cómo le hago para transformar esos 426 días a años? ¿Podría hacer una división, maestro? Ajá, ¿entre cuánto? En 365 días. Y bueno, esto nos va a quedar que 426 entre 365 nos quedaría 1.16. Ok, recuerden, cuando salen decimales tomamos nada más dos cifras después del punto y aquí tenemos que va a ser años. Muy bien, entonces ya la tasa de interés junto con el tiempo están en las mismas unidades. Por lo tanto, nos quedaría que el monto es igual al capital, que serían 200,000. Por sería 1 más, y bueno, la tasa me quedaría como 0.14 elevado todo eso a la 1.16. Y esto nos quedaría de la siguiente forma. Sería 200,000 por, y me queda 1.14 elevado a la 1.16. Y esto nos va a quedar igual a 200,000 por, y vamos a elevar 1.14 a la 1.16 y con dos cifras después del punto nos quedaría 1.16. No significa que nada más me va a quedar este número de acá arriba, no, sino que al elevarse 1.14 a la 1.16 solamente nos vuelve a quedar 1.16. Y si multiplicamos, en este caso, sería 200,000 por 1.16, nos quedaría 232,000. 232,000 pesos, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas? No, profe, todo claro. No, todo bien, maestro. Muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Profe, puede haber problemas, pero en vez de
mensuales, cuatrimestrales o trimestrales, como lo vimos anteriormente. Exactamente. Sí, puede ir variando con respecto al tiempo, no hay problema. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más háganmelo saber. Ok, bueno. Continuamos entonces. Bueno, déjenme poner el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Si se ha depositado 3 millones en una cuenta que paga el 15% anual capitalizable cuatrimestralmente. La pregunta es, ¿cuánto dinero tendremos después de 18 meses? Ok, este problema es un poquito más sofisticado. Entonces, fíjense bien. Lo primero que voy a hacer es obtener todos los datos. Y bueno, sabemos que el capital son los 3 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. La tasa de interés dice que es del 15%. Pero, ojo, como dice la palabra clave, que es anual, capitalizable cuatrimestralmente, entonces la pregunta sería, ¿cuántos cuatrimestres hay en un año? 3. 3, 3. exactamente. Entonces nos quedaría 15% entre 3, esto nos quedaría igual a 5%, y ojo, este todavía hay que transformarlo a número, no dejarlo en porcentaje. Eso es como el paso extra que debemos de hacer en este tipo de problemas. Y bueno, esto nos quedaría igual a 0.05. Recordando que aquí son cuatrimestres. Muy bien. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Bueno, el monto no lo conocemos, es lo que queremos hacer. Y para el tiempo tenemos nosotros que son 18 meses. La pregunta es, bueno, sabemos que la tasa de interés y el tiempo no están en las mismas unidades. Pero si queremos pasar 18 meses a cuatrimestres, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir entre 4 el 18. Exactamente. Para todos es claro porque recuerden que sabemos que los cuatrimestres se componen de 4 meses. Entonces nos quedaría 18 entre 4. Esto nos va a quedar 18 entre 4. Nos quedaría 4.5 cuatrimestres. Y entonces ya coincide la tasa de interés con respecto al tiempo, ¿sale? Muy bien. Déjenme hasta acá, voy a colocar las fórmulas para no amontonar todo mi trabajo y recordemos que M es nuestra respectiva incógnita. Por lo tanto, nos quedaría, ok, el monto va a ser 3 millones. Sería 1 más y la tasa de interés nos quedaría 0.05 elevado a la 4.5. De tal manera que el monto me quedaría igual, sería 3 millones multiplicado por, y si sumo primero sería 1.05 elevado a la 4.5. Y esto nos va a quedar igual a 3 millones
Y bueno, vamos a elevar 1.05 elevado a la 4.5. Y esto me va a quedar 1.24. 1.24. De tal manera que si yo multiplico los 3 millones por esa cantidad, tendríamos que va a ser 1.24 por 3 millones. Y eso me va a quedar 3.720.000. Y ya quedó cuál va a ser el dinero que se obtendrá después de 18 meses. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente lo que estamos haciendo es hacer conversión tras conversión. Eso sería como lo nuevo y novedoso, ¿vale? ¿Dudas? No, profe. Ok. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, pregunten. Ya vemos aquí, cambiamos no solamente esta parte en términos de porcentaje, como dice la palabra clave, anual, capitalizable, y hay otro periodo de tiempo, tenemos que ver primero cuánto sería la tasa de interés con respecto a ese periodo de tiempo y el mismo tiempo lo transformamos en las mismas unidades que la tasa de interés. No está difícil, pero el error de muchos estudiantes radica justamente porque no entendemos cómo es que se hacen las respectivas transformaciones, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Insisto, cualquier duda o si no han terminado de anotarlo, nada más indíquenmelo y los espero. Ok, continuamos entonces. Voy a duplicar diapositiva y déjenme poner la redacción del otro problema. Dice, una persona ahorra 500,000 pesos en un banco que le ofrece una tasa del 15%, bueno, vamos a variarle un poquito, del 17% anual capitalizable, bimestralmente. Bien, vamos a poner qué cantidad recibirá si retira su dinero al cabo de 2 años. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a poner todos los datos en perspectiva. Y bueno, sabemos que el capital va a ser 500,000. Muy bien, dice que ofrece una tasa de interés del 17%, pero dice aquí anual capitalizable bimestralmente. La pregunta es, ¿cuántos bimestres hay en un año? 6, maestro. 6. Entonces nos quedaría que el 17 lo dividimos entre 6. Y si dividimos 17 entre 6, nos quedaría 2.83. 2.83, pero todavía el 2.83 lo debemos de transformar a número decimal, no dejarlo en porcentaje. Y 2.83 sobre 100 nos quedaría 0.0283. 283, y recordemos que las unidades aquí son bimestres. Muy bien, el tiempo en este caso nos dice que son 2 años.
Entonces, en 2 años, ¿cuántos bimestres habría? 12. Exactamente, entonces en 2 años habría 12 bimestres, porque por cada año hay 6. Entonces ya tendríamos que la tasa de interés y el tiempo están en las mismas unidades, están en bimestres. Por lo tanto, el monto me quedaría de la siguiente manera. 500,000, 3, 4, 5, 6, multiplicado por, y tendríamos que va a ser 1 más la tasa de interés, que es 0.0283, elevado a la 12. Muy bien. De tal manera que esto me va a quedar que el monto va a ser 500,000 multiplicado por 1.0283 elevado a la 12. De tal manera que esto es igual a 500,000 multiplicado. Y si yo, por ejemplo, elevo 1.0283 elevado a la 12, esto me va a quedar 1.39. 1.39 y esto me va a quedar como, cuando tenemos las unidades monetarias, y nos va a quedar 500,000 por 1.39 y esto me va a quedar como 695,000. 695,000, ¿sale? Bien, ¿dudas hasta aquí con respecto a este problema? No, profe. No, Ok, todo bien. yo espero que todo esto haya quedado muy claro porque de ello va a consistir su tarea. Ok, anótenlo por favor y ahorita vamos a pasar a la situación de econometría financiera. Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Sí, está bien, profe. Ok, perfecto. Continuamos entonces y bueno, déjenme aquí, voy a duplicar la diapositiva y voy a colocar aquí como tema econometría financiera. O bueno, déjame ponerlo como lo habíamos colocado en nuestra planeación, que no era este. Repaso conceptos de promedio. Ok, a ver. Promedio. Bueno, ¿qué era el promedio? Bueno, es la suma de los datos que se proporcionan dividido entre la cantidad de datos dados. Ok, bueno, fíjense bien, el promedio no debe de ser nada nuevo para ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque al final nosotros sabemos que eso lo hemos conocido desde la primaria, cuando decían, ¿cuál fue tu promedio? Entonces uno lo que hacía, tomaba las calificaciones y bueno, pues las sumaba y las dividía entre el número de materias que se tenían y por consiguiente nos daba como una calificación de cuánto teníamos en términos de todas las materias. Eso es realmente un promedio. Pero aquí lo que vamos a ver en econometría financiera es vamos a recordar primero cómo se denotaba el promedio. Recordemos que el promedio se denota de la siguiente manera. Tenemos que colocar aquí una X barra. Déjenme poner aquí el símbolo. A ver dónde están aquí los acentos. Aquí está. Y ojo aquí, vamos a poner en este caso una X barra
y este va a denotar al promedio. Y el promedio se va a definir como X1 más X subíndice 2 más X subíndice 3 más X subíndice 4 más, y así sucesivamente hasta llegar al último dato. Y se divide entre la cantidad de datos que se tienen. Cabe resaltar que aquí, por ejemplo, déjenme poner lo que significa cada uno. Déjenme colocar en este caso, que sería X barra, tendríamos nosotros que vamos a tener, ok, sería denota o se lee como el promedio. Muy bien. Siguiente, vamos a colocar X1, X2, X3. De aquí hasta llegar a X subíndice N, sabemos que son los datos dados. Y finalmente, en términos ya de nuestras ecuaciones, tendríamos que N sería la cantidad de datos que nos dan. Bien, eso sería como todo lo que respecta a la parte del promedio. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta relacionada a este concepto antes de iniciar con el tema central de econometría? No, profe, está bien. Ok, bueno. Bien, anótenlo por favor y ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ojo, otra manera de expresar esto, y creo que es prudente que lo ponga ahorita mismo, esto es igual, nos quedaría, bueno, aquí va a ser N, y déjenme poner otra manera de escribir una suma. Entonces, este va a ser I igual a 1 hasta N de X subíndice N. Y bueno, lo único que estamos diciendo es que este símbolo, este de aquí, significa la suma. Así es como vamos a reconocer matemáticamente que ese símbolo significa que tengo que sumar todos los elementos correspondientes a la X, ¿vale? Bien, ¿dudas? No, profe. No me sé. Ok. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Y nuevamente insisto, si no han terminado de anotarlo, nada más háganmelo saber. Ok, continúo entonces. Bien, vamos al siguiente problema. Julieta ha obtenido las siguientes calificaciones en el parcial. Y bueno, vamos a colocar aquí 7, 8.2, 9.6, 5.4, 6.9, 8, 9 y sería 7.9. Ok, vamos a poner, determina el promedio que ha obtenido Julieta. Ok, bueno, fíjense bien, déjenme llevarme la ecuación y esta parte la voy a poner en medio. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que tomar todos los datos y sumarlos. Prácticamente, pues es eso. Entonces, ojo, aquí están las fórmulas y bueno, déjenme copiar y voy a colocar, en este caso,
nuestra respectiva sustitución, quedando entonces de la siguiente manera. Tendríamos nosotros que va a ser, si sumamos todas las calificaciones, será 7 más 8.2 más 9.6 más 5.4 más 6.9 más tendríamos 8 más 9 más 7.9. Muy bien. ¿Y cuántas materias tiene? Bueno, pues en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, serían 8. A ver, 3, 6, 7, 8. Ok, entonces se divide, el valor de n es 8. De tal manera que cuando yo sumo esos números, es decir, a ver, déjenme ponerlos, sería 7 más 8.2 más 9.6 más 5.4 más 6.9 más 8 más 9 más 7.9. Eso nos va a quedar como 62. Entonces nos quedaría 62 dividido entre 8. Y si nosotros, por ejemplo, dividimos 62 entre 8, eso quiere decir que el promedio de Julieta es de 7.7. No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto al promedio. No más. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Todo bien, profe. Ok. Bueno, otro concepto el cual debemos de manejar para ir a la regresión lineal, que bueno, estoy a muy poco tiempo para finalizar la segunda clase, pero bueno, tenemos que definirlo y ahorita que regresemos, pues ya vamos a ver un problema justamente de regresión lineal. Entonces, es justo el hecho de una variable independiente versus una variable dependiente. Ok, déjenme aquí, voy a cambiar el tamaño, por ejemplo, en 32. Ok, bueno, por definición, ¿quiénes serían? Bueno, pues déjenme ponerlo así. Variable independiente. Es aquella que puede tomar cualquier valor. O sea, no hay restricción. Y la variable dependiente es aquella que depende de la variable independiente para obtener un valor. Es decir, está en función justamente de la variable independiente. Déjenme poner ejemplos. Muy bien. Bueno, nuestro primer ejemplo para identificar esta parte de la variable independiente versus la variable dependiente, vamos a suponer, por ejemplo, a ver, Juanita, ¿cuáles son tus tacos favoritos? Barbacoa ¿Solamente barbacoa? y molida. ¿Qué es la molida? A ver, ilústrame, porque no sé qué es la molida. Es carne molida, profe, es como... ¿Pero es cerdo, es res? Es res.
Ok, bueno, fíjense bien. Aquí, por ejemplo, si ponemos tipos de tacos, ¿Mm? La variable, por ejemplo, vamos a ponerlo así, la variable independiente serán los guisados. Ujú. Y justamente, y la variable dependiente serán las tortillas. Ujú. ¿Por qué? Porque para formar el taco, pues sí, bastaría con saber qué es la tortilla, pero el guisado y con eso decimos los tipos de tacos. Entonces, en este caso, la variable independiente son los guisados y la dependiente serán las tortillas. Muy bien. Ejemplo número 2. Agua de sabor. Ok. Entonces, Miguel Ángel, Profe. ¿cuáles son cuál es el sabor que prefiere en un agua? La de Jamaica. ¿Solamente Jamaica? Y horchata. Jamaica y horchata, pero estamos de acuerdo que hay muchas más, de muchos sabores. Entonces, la variable independiente será en este caso las frutas o sabores. Y en el caso de la variable dependiente, será el agua solamente. Porque sabemos que toda agua de sabor empieza por el agua natural y de ahí se le agregan ciertas frutas en conjunto con otros ingredientes, pero la independiente es yo elijo la fruta, ¿sale? Ahí hay otro ejemplo de variable independiente versus variable dependiente. Bien, por ejemplo, manera de vestirse. Ok, acorde a una estación del año. Ok. A ver, por ejemplo, ¿qué se refiere a esto? ¿Cuál sería la variable independiente? Ok. La variable independiente, según tenemos las prendas para vestirnos, serían, pues no sé, los pantalones, blusas, camisas, ¿sale? De pronto podríamos tener abrigos. Y bueno, estos últimos, bueno, van a ser dependientes de qué. Pues vamos a poner. Y la variable dependiente será justamente si es que nosotros elegimos, ya sea que sea primavera, otoño, invierno o verano. Porque depende mucho de esta parte, será la manera en cómo vamos a elegir nuestra ropa. Es decir, nosotros no podemos utilizar un abrigo justamente cuando estamos en el verano. No tendría sentido, ¿sale? No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a la diferencia entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Sí ha quedado claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, vamos a tener que definir ya una vez con estos dos conceptos que ya obtuvimos, es decir, uno sería el promedio y el otro sería la diferencia entre la variable independiente versus dependiente. Bueno, terminen de anotar, por favor. Bueno, son 3:39, entonces nos quedaría un minuto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita que regresemos? Vamos a abordar mediante un ejemplo qué es la regresión lineal y tenemos que definirlo acorde a ciertos parámetros que vamos a tener. Posteriormente vamos a hacer el cálculo de esos parámetros mediante el programa de Excel porque nos va a ayudar para encontrar el respectivo promedio, ¿vale? Pero insisto, eso es algo con lo que vamos a hacer en nuestra última sesión del día de hoy, ¿vale? Bien, recuerden que no voy a finalizar la reunión, únicamente voy a dejar de grabar y va a seguir aquí proyectándose la pantalla. Vamos a nuestro segundo y último receso a partir de este momento y nos vemos a las 4 de la tarde para nuestra última sesión de la clase 2, ¿vale? Ahorita nos vemos.
Ok, maestro.